Levantar el número 25. El número 25. Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditad en que hay un hogar. Más allá, en la margen del río de luz. Meditad en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos, y pensad en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, meditad en que amigos tenéis. Más allá, de los cuales marchamos en pos, en que mora Jesús. Meditar, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. Más allá, en que mora Jesús. Meditar, más allá, donde seres que amamos están. Reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, y en mi hogar celestial entraré, do mi alma reposo tendrá. Más allá, reunido a los míos seré. Más allá, mi carrera su fin toca ya. Bueno, una bonita coincidencia es que, hablando del hogar más allá, en el canto, es precisamente lo que vamos a ver en este día con el Salmo 48. Vamos a hacer mucha referencia acerca de la mansión eterna, donde viviremos más allá, ¿verdad? La Sion celestial. Pero antes de llegar a ese punto, lógicamente que tenemos que explicar por qué estamos diciendo estas cosas. Y vamos a ir al Salmo 48, por favor. Salmo 48. Y vamos a ver un mensaje hermoso para nosotros como iglesia y como individuos que el Señor nos da a través de este salmo. Salmo 48, voy a rogarles que lean 2 versículos cada quien, ¿verdad? Son 14 versículos, así que con 2 versículos cada quien, si nos ayuda Juanito en la lectura, ¿puede leer, Juanito? Quedaría perfecto a 14 versículos. ¿Usted no puede leer, hermano? Ok, entonces 2 versículos cada quien, empezando con Juanito, y ahí se va para atrás. Salmo 48, versículo 1 y 2.
hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, hablado del norte, la ciudad del gran rey. Gracias, Nicolás. Los versículos que siguen, por favor. Aunque Brahma Está en el capítulo 48, Salmo 48, versículo 3 y 4. no lo miro, está muy chiquita. Ok, hermano Vicente, 3 y 4, por favor. La ciudad del gran rey en sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque ve aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Muy bien, hermano. Estamos en el Salmo 48. Ok, Salmo 48. Dice el versículo 3 y 4, en sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los del reyes de la tierra se reunieron y pasaron todo, que era parte de lo que leía nuestro hermano Vicente. Versículos 5 y 6, Xochitl. Y viéndolo a ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó ahí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Muy bien, el 7 y el 8, Cecilia. Con viento solano quiebra tú las naves del Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Andad por Sión e id alrededor de ella, cortad sus torres. Hermano Vicente, el 13 y el 14, por favor. El 13 y el 14. Sí. Considera atentamente tú ante muro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque el Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Muy bien, este es el Salmo, gracias por la lectura. Este es el Salmo 48 y este Salmo es también del grupo de los salmos cantados por los descendientes de Coré. Este Salmo nos trae algo refrescante, porque aunque se ha hablado mucho de lo que aquí se dice, aquí hace mucho énfasis a una situación, y la situación es Sión, Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del rey victorioso. Y por eso he puesto este título, que en este salmo entiendo que Sión canta al rey victorioso. Entonces, voy a dar un breve comentario, una breve lectura comentando los versículos, y después de esto consideraremos uno o dos comentarios de otras personas que son muy interesantes. Primer versículo dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. De eso no tenemos duda. Dios es grande, Dios es digno, pero cuando dice en gran manera, simple y sencillamente se refiere que no hay otro más grande que Él y no hay otro más digno que Él. Y por esa razón debe de ser alabado. La palabra alabar quiere decir reconocer a Dios. Y a los cantos se les ha puesto alabanzas como calificativo
porque en los cantos se reconoce la gloria de Dios. Entonces la palabra alabanza viene de la palabra alabado. En los cantos debemos de alabar a Dios, de reconocer a Dios, de darle tributo a Dios, con las palabras, con el pensamiento, con el corazón. Que suene, que se oiga, que salga desde adentro y que sepamos lo que estamos diciendo. En el versículo 2 vuelve otra vez a hablar de que debe de ser alabado Dios porque es la ciudad del gran rey. ¿Qué? ¿Qué es la ciudad del gran rey? Bueno, el versículo 2 dice hermosa provincia, que déjeme decirle algo irónico. Aarón, aquel hombre que inició la iglesia, la luz del mundo, Aarón Joaquín García, que fue llamado el profeta Aarón, y después lo sucedió su hijo, el profeta Samuel, y después lo sucedió su hijo Naasón, que está preso acusado especialmente de pedofilia. Aarón tuvo la visión al llegar a la ciudad de Guadalajara, siendo un hombre de Zacatecas, México. Llega a la ciudad de Guadalajara, México, y de alguna manera u otra compra una gran propiedad. Y en esa propiedad se inicia una colonia y él le puso el nombre La Hermosa Provincia. Casi creo que de aquí sacó el nombre, porque yo no había visto este nombre, o no recuerdo haberlo visto en la Biblia, hasta que llegué aquí al Salmo 48. Hermosa Provincia. Un nombre muy, muy digno, muy bueno, pero el asunto es que nosotros lo podemos usar, pero vamos a ver si somos la hermosa provincia de Dios. ¿Sí sabes lo que significa provincia? ¿Qué significa provincia, hermana Natividad? Una provincia es una división de una ciudad. Así es. Como un pueblo, ¿no? Como algo chico. ¿Algo más? Cuando le dicen a uno, tú pareces provinciano, ¿a qué se refiere? ¿No le han dicho ese dicho? ¿O no ha oído usted que le digan a alguien, tú pareces provinciano? Sí, ¿mande? Sí, pero ¿qué es provincia? ¿A qué quieren decir con eso? Natividad. Por ejemplo, como le decía, allá en mi país, el país, ¿verdad?, es Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces, la República Dominicana está dividida en provincias, en ciudades y provincias. Ah, ok. Bueno, Santo Domingo usa la palabra provincia para hacer divisiones de sus pobladores, ¿verdad? Y se entiende que provincia es más pequeño que ciudad. En México está dividida la nación en estados y en ciudades, ¿verdad? Y luego en las ciudades hay otra división que puede ser una ciudad, así con todas las letras, o puede ser un pueblo. Y pueblo se le llama a una provincia, ¿verdad? La palabra provincia tiene que ver con grupos o personas que mantienen las tradiciones. No es lo mismo vivir en una ciudad grande a vivir en la provincia. O sea, en otras palabras, no es lo mismo vivir en la ciudad grande a vivir en un pueblo chico. Porque los pueblos chicos tienden a mantener más las tradiciones, la cultura. Mientras que en las ciudades grandes fácilmente se pierde, porque las ciudades grandes llegan a ser multiculturales. ¿Se entiende? Por ejemplo, una ciudad multicultural, ¿cuál sería? Una ciudad multicultural. Aquí en Indiana. ¿Indiana? ¿Por qué? Indiana no, Indianápolis. ¿Por qué? Porque hay de todas partes.
porque hay gente de muchas naciones. Por lo pronto podemos ver de repente que alguien está festejando, ¿verdad?, el día de Hanukkah, que para los judíos viene siendo como la Navidad del americano. Y el americano somos nosotros también, todo el continente americano. Latinos y norteamericanos somos americanos. Entonces, Hanukkah es un festejo de los judíos. De repente podemos andar aquí en enero, por ejemplo, a principios de enero, y ver que los judíos mencionan Hanukkah. Y uno dice, ¿qué es Hanukkah? Bueno, es una festividad del judío. O podemos ver una fiesta de balazos y de bombardeos el 5 de mayo. ¿Por qué? ¿Qué están festejando el 5 de mayo? Por ahí, en alguna parte de la ciudad. El día en que México venció a los franceses, ¿verdad? En la ciudad de Puebla. Aquí, por ejemplo, celebran los americanos, celebran la fiesta de independencia, ¿sí? El 4 de julio. El 4 de julio festejan la independencia de Estados Unidos. Y así podemos mencionar muchas tradiciones y festejos que de alguna manera los festejos indican, ¿verdad?, que hay una cultura, hay una tradición. Y podemos ver que aquí hay muchos tipos de festejos diferentes. En Colombia pues tienen sus festejos y aquí hay colombianos, ¿verdad? En Centroamérica tienen sus festejos y aquí hay centroamericanos. Entonces tenemos nosotros... Lo que más se ve aquí es de México, que hasta el grito dan aquí. No quiero ser soberbio, ¿verdad?, ni arrogante, ¿verdad? Pero sí hay mucha cultura aquí. Nosotros podemos ver que vamos caminando en alguna parte pública y podemos ver gente asiática, podemos ver gente de color, podemos ver gente de India, ¿verdad? Y podemos ver gente de Latinoamérica. La situación aquí es que ya quedó bien claro lo que es una provincia, o todavía no. Sí. Una provincia es un lugar, es un pueblo, es un lugar donde se conservan las tradiciones. Por eso cuando una persona es muy recatada, una persona muy, muy metódica, y llega a una ciudad donde las personas son muy liberales, muy abiertas, le dicen, oye, tú pareces provinciano. Hermosa provincia, versículo 2. Dice, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Fíjese, aquí está diciendo que el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Esto tiene un significado muy, muy grande para nosotros, hermanos. Y lo voy a decir porque adelante. Dice, a los lados del norte de la ciudad del gran rey. ¿Dónde está enclavada Jerusalén? Al principio Jerusalén estaba al norte, hermanos, del monte Sión. Usted se ha puesto a pensar, porque aquí lo menciona y tenemos que decirlo y tenemos que preguntar, ¿qué es Sión? Hemos cantado muchas veces, a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. ¿Qué quiere decir Sión? Hermana Natividad. Es es una ciudad, porque, o una provincia, o algo que se refiere al lugar donde habita Dios. ¿Alguien más? ¿Qué se le viene a la mente cuando oye usted la palabra Sión? ¿Qué se le viene a la mente? Acuérdense que debemos de ser meticulosos en cada palabra que escuchamos, en cada palabra que decimos. Porque si no, no sabemos lo que escuchamos y no sabemos lo que hablamos. Entonces, esta palabra de Sión la hemos escuchado infinidad de veces. La cantamos muchas veces y la leemos muchas veces en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es Sión? ¿Qué viene siendo Sión? ¿Cómo nosotros podemos
hablar acerca de Sión? Un lugar donde está Dios. Un lugar donde está Dios. Ahí está una frase descriptiva de Sión. Otra frase, algo que describa lo que es Sión. Y el canto que dice, a Sión caminamos. Si cantamos eso es porque nosotros vamos caminando a Sión, hermanos. ¿Y qué es Sión? Si vamos caminando hacia allá, no sabemos lo que es Sión. La casa de Dios. La casa de Dios. ¿Pero qué es? Aquí es la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Pero si nosotros vamos caminando hacia allá, ¿hacia dónde vamos caminando? ¿Verdad? Y esa una sola palabra nos puede ayudar para hacer el estudio. Y es muy importante, hermanos. Por eso a mí me interesa mucho hacer preguntas. Que a veces no pregunto, a veces me voy de gilo, ¿verdad? Diga, hermana. Sí, en la Biblia yo he leído el monte de Sión. El monte de Sión. Que debe ser, Sión debe ser una ciudad grande. Y entonces el monte es una parte de la ciudad. Muy bien. Pero casi todos los nombres vienen derivados de un personaje. Casi todos. Ese es muy buen punto, Juanito. Aunque yo no sé el origen del nombre, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero sí tiene razón, muchos nombres se derivan de alguna persona importante. En mi país hay un sitio que dicen La Mata La Mata, de Farfán. de Farfán. Y Farfán era un hombre. Entonces, cuando uno se pone a recopilar eso, ¿y por qué? Entonces, era que había una mata en ese sitio y había un señor que le hacían Farfán, que cuando hacía mercado, él dormía abajo de esa mata Sí, hasta que amaneciera. Luego los inventones pusieron la mata de Farfán. haciendo honor al señor ese, ¿verdad? Es un pueblo ya. Muy bien. Yo no sé si la palabra Sión tiene su origen en alguna persona que se llamara Sión, pero lo que sí sé es que cuando David peleaba sus batallas, venció una guerra contra la ciudad de Sión, ciudad que originalmente pertenecía a los paganos. Y ahí, donde estaba esa ciudad, Sión, es donde se construyó Jerusalén. Es donde se edificó Jerusalén. Y por lo tanto, usted sabe que lo más importante dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿qué es en el tiempo bíblico? Lo más importante dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿qué es? ¿El qué? El monte de Sión. Pero lo que está dentro de la ciudad, ¿qué es lo más importante dentro de la ciudad? Que es muy mencionado en las Sagradas Escrituras como símbolo ¿mande? La casa de Dios. La casa de Dios, el templo, ¿verdad? Y el pueblo de Dios que está ahí. El templo. Entonces ahí en Jerusalén, y al igual que en la antigua Sión, en Jerusalén se hace el templo para servir a Dios. Entonces este lugar viene a tener una connotación espiritual. De tal manera que Sión se aplica a la ciudad que está ¿dónde? En el cielo. A Sión caminamos. ¿A dónde vamos caminando? A la ciudad celestial, que también se le llama Jerusalén. La ciudad del cielo se describe de muchas maneras para que nosotros entendamos que es una ciudad que nos está esperando ahí arriba. Se describe como la Jerusalén celestial, se describe como Sión, se describe como el tabernáculo de Dios, la ciudad celestial, hermanos, el lugar del cielo que Dios nos ha preparado. Entonces, tiene sentido ahora cuando leemos el versículo 2 nuevamente, dice, hermosa provincia, se refiere a la gente, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Porque en el Antiguo Testamento, Sión, más que la Sión celestial, ¿qué sería la Sión en el Antiguo Testamento? La Sión que veneraban o que anhelaban los judíos para estar ahí.
más que la acción celestial, anhelaban una acción física. ¿Cuál era la acción física? La ciudad, Jerusalén, hermanos. Jerusalén. Mucho judío vivió desterrado, de tal manera que vivía en naciones ajenas. Por la misma desobediencia de los judíos, Dios los entregaba en manos de los enemigos. Y entonces ellos anhelaban estar en Jerusalén. Anhelaban estar en Jerusalén. Por eso este canto, al igual que los anteriores, se ubica en una guerra donde donde los judíos estaban desterrados de Jerusalén. Entonces dice ahí: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte está la ciudad del gran rey. Entonces Sión viene siendo el lugar, y en ese lugar está la ciudad ¿de quién? ¿Y qué es la ciudad del gran rey? Bueno, físicamente se refieren a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Físicamente se refieren a Jerusalén. Así que dice el versículo 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Cuando menciona el versículo 2 acerca del gran rey, no tenemos mucho problema para entender esto, porque el salmo pasado nos enseñó que Dios es el rey de... ¿De quién es rey Dios? ¿Se acuerdan del salmo pasado? 2 veces lo estudiamos, o sea, dos sesiones. Dios es el rey de todos, de toda la tierra. Okay. Entonces aquí dice el versículo 2, es la ciudad del gran rey, la Sión, ya sea que se refiera al monte donde está ubicada la ciudad, o la Sión, ya sea que se refiera a la ciudad, porque se usa en estos dos aspectos, es el lugar del gran rey. Y luego el versículo 3 dice, en sus palacios. Ahora, ese gran rey, protector de todos, de toda la tierra, dice en el versículo 3, en sus palacios Dios es conocido por... ¿Por qué? Refugio. Entonces, amados, quiere decir que el refugio está ¿en dónde? Para los judíos que están dispersados en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿dónde está el refugio de los judíos? ¿En qué lugar? En Jerusalén. Se sienten en su casa. Uno puede vivir aquí en Estados Unidos un buen tiempo, pero cuando regresa uno a su país, uno se siente libre. No sé por qué razón uno se siente aquí medio cohibido. Y llega uno a su país y ¡ay! Hasta dice uno, viva Santo Domingo, ¿verdad? Entonces, la situación aquí, amados, es que el anhelo del judío es estar en el lugar donde Dios tiene un refugio para ellos. Y cuando dice que Dios mismo es el refugio, ¿a qué se refiere? Que Él tiene una protección. Dentro de Él, estando uno con Él, tiene una protección. Quiere decir que los judíos, andando dispersados en diferentes naciones o en una nación específica por causa de su rebeldía, los que esperaban con ansias servir a Dios, los que estaban prestos para servir a Dios, decían, bueno, nosotros debiéramos de luchar por estar en el lugar donde Dios vive, porque ese es nuestro refugio. Si nosotros estamos ahí, es símbolo de que estamos agradando al gran rey. Y si estamos agradando al gran rey, Él nos protege, Él nos cuida. Porque de otra manera no es posible. El cuidado de Dios está enfocado ¿sobre quién? ¿Sobre los desobedientes o sobre los obedientes? Entonces, el cuidado de Dios está enfocado hacia los obedientes. ¿Y qué tiene Dios para los desobedientes? El castigo eterno. Pero antes del castigo eterno, ¿qué les da Dios a los desobedientes? Antes del castigo eterno.
conforme a lo que hacen, Antes del castigo eterno que les da Dios a los desobedientes, la oportunidad, hermanos, de ser también ciudadanos. La oportunidad de ser ciudadanos del lugar donde Él vive. Fíjense, los judíos, por ejemplo, viajaban grandes distancias para hacer judíos a personas que no eran judíos. Y cuando alguna persona de otra nación aceptaba ser judío, aceptaba la ley de Moisés y empezaba a practicar la ley de Moisés. A esto se les llamó prosélitos. Cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, encontramos a algunas personas que eran posibles prosélitos. Yo encuentro, por ejemplo, al eunuco etíope que venía de adorar, ¿dónde? En Jerusalén, que iba camino hacia su tierra, que era Etiopía, un lugar de África. Pero este eunuco era un gentil y venía de adorar en Jerusalén. Entonces hay todas las indicaciones de que este eunuco era un prosélito, un hombre gentil que había adoptado la ley de Dios enseñada por Moisés. Por lo tanto, él adoraba en el templo que estaba en Jerusalén. Otro, Cornelio. Cornelio también tiene todos los indicios de que era un prosélito. Cornelio era un romano, era un centurión. ¿Qué es un centurión? Una persona que está a cargo de 100 o más soldados. ¿Y de dónde venían los centuriones? Los centuriones, no los cinturones, hermano, los cinturones no, los centuriones, de Roma. Y este centurión dice que se le apareció un ángel. ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel a Cornelio? Tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. ¿Qué hacía este gentil? Hacía oración y hacía limosnas. ¿Qué quiere decir la palabra limosnas? Ayudaba a la nación judía, hermanos, a los pobres. Ayudaba a este centurión. Quiere decir que este hombre era temeroso de Dios y por eso tiene toda la indicación de haber sido un prosélito, porque Dios escuchó su oración y le mandó un ángel para decirle lo que podía hacer para ser salvo ahora en el nombre de Cristo, por medio de obedecer el evangelio que Pedro le habría de predicar. Hermana Natividad. Yo a veces pienso, hermano, que Pablo también se vio en esa situación. Bueno, pero Pablo no era prosélito, Pablo era judío. Era judío, él no tenía que ser prosélito, él hacía prosélitos. Él era un judío. Lo malo es que como judío perseguía a la iglesia. Así es. Entonces el versículo 3 dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Verdad? Y aquí la palabra refugio tiene que ser un lugar donde la persona puede protegerse de los ataques del enemigo. Un lugar donde la persona puede esconderse de la persecución del enemigo. Refugio. Así de que el salmista dice que ahí en el palacio que está en Sión, en la ciudad, mora el refugio. El versículo 4 dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron y pasaron todos. Esto es muy importante, hermanos, para que sepamos que se está refiriendo a Jerusalén como Sión. Los reyes de toda la tierra, hermanos, en diferentes momentos llegaron a estar en Jerusalén. En algunas ocasiones hasta se llegaron a reunir varios reyes en Jerusalén. Jerusalén, hermanos, antes de ser conocida como la ciudad de Dios, era lugar de gentiles. Cuando Josué pelea la batalla de Dios, dominando a varios, ¿sabe cuántos reyes dominó Josué en su guerra contra los paganos?
para poder obtener la tierra prometida. ¿Sabe cuántos reyes venció Josué? 31 reyes, hermano. 31 reyes venció Josué. Y muchas veces vencía a un rey de una nación, pero otras veces tenía que vencer a varios reyes que se habían conjuntado para pelear en contra de Israel. Josué venció a 31 reyes. Eso está escrito en el libro de Josué, más o menos como en el capítulo 12 de Josué. Y esas victorias que tuvo Josué fue precisamente ganar esta tierra donde está Sión, donde está Jerusalén. Porque esa tierra estaba habitada por paganos en tiempos de Josué, en tiempos de Moisés. Moisés ya había muerto y ahora Josué es el encargado de andar al frente de la nación israelí. Y entonces él vence a reyes, y la tarea de Josué fue desterrar a esos reyes y si era necesario matarlos. Porque aun cuando huían, Josué daba la orden: persíganlos y no dejen a nadie vivo. Porque esa era la orden de Dios. Entonces, es fácil, teniendo estos fondos históricos, apreciar un poco más lo que dice el salmista. ¿Por qué aquí los reyes de la tierra se reunieron y pasaron todos? O sea, no se quedó ni un rey allí, no más que el rey que era de Dios. El rey que Dios ponía. Versículo 5 dice: y viéndola ellos, así se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Cuando ellos vieron esa gran presencia del Dios Todopoderoso, a huir. Fíjense que Josué, disculpe que me enfoque en Josué porque es un libro que estoy leyendo. Josué tenía tanta fe en Dios que cuando oían de que ahí venía Josué, que ahí venían los israelitas, los pueblos temblaban, hermanos. Y ellos llegaron y se establecieron en un lugar y tenían unos vecinos que Josué todavía no sabía, porque Josué acababa de llegar. Él iba venciendo a los enemigos, pero no conocía muy bien el terreno todavía. Y entonces tienen unos vecinos a un lado y llega Josué y se establece. Y entonces los vecinos se ponen de acuerdo, dicen: ¿qué vamos a hacer? Está ahí el pueblo de Dios y sabemos que Dios está con ellos y que Dios viene desterrando a toda la gente del lugar donde va su pueblo. Y entonces llegan a un acuerdo y se presentan a Josué, pero se presentan así con las ropas todas rotas, hermanos, todos polvorosos. Echaron en los sacos de alimento, echaron pan duro y con mojo. ¿Sabes lo que quiere decir mojo? Óxido. El pan oxidado y el pan seco. Y llegaron a la presencia de Josué y le dijeron a Josué: quieren verte de tal parte, ¿verdad? Dicen que vienen de muy lejos. Y Josué lo recibe y dice: ¿qué pasó? Dice: mira, sabemos que tú eres un hombre por parte de Dios y hemos oído de todo lo que Dios ha hecho. Y pues nosotros venimos a rendirte tributo y queremos hacer un pacto contigo, que no nos destruyas. Y dice Josué: ¿de dónde son ustedes? Venimos de muy lejos. A ver, revisen las propiedades de estos hombres. Y empiezan a revisar y ven el pan todo mojoso y luego los zapatos todos desgastados y la ropa toda polvosa y sucia. Y pues tenían toda la apariencia de que venían de lejos, sin rasurarse y con ojeras y todo lo que, el pelo todo desgreñado, ¿verdad? Todas las indicaciones de que habían caminado mucho, cuando realmente vivían enseguida. Y entonces Josué hace un pacto con ellos, les cree y hace un pacto con ellos. Dice: ok, yo a tales personas de tal nación les voy a perdonar la vida, no los voy a matar.
Y le da el pacto que hace con ellos. Al poco tiempo se da cuenta Josué de que son vecinos. Y entonces va y se presenta con los representantes que habían ido con él y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me engañaron? Y le dicen, no queríamos que nos mataras. No nos mates ahora que sabes. Vamos a ser tus siervos, vamos a hacer las tareas pesadas, pero no nos mates, por favor. Y Josué dice, está bien. Porque se humillaron, hermanos. Se humillaron para prestar servicio a Dios. Hasta ese grado llegaba la gloria y el refugio y el poder que Dios tenía, hermanos. De tal manera que los pueblos temblaban, las naciones temblaban. ¿Usted sabe por qué la mujer Rahab le dio protección a los espías que estaban ahí con ella y que llegaron a buscarlos para matarlos? ¿Por qué razón Rahab les dio protección? Porque Rahab, siendo gentil, tenía temor de Dios. Y les dijo a los espías, he oído de las grandezas que ha hecho Dios con ustedes, y no nada más yo, toda la gente. Así de que yo no quiero hacer nada que enoje a Dios. Y entonces los espías le dijeron, ok, gracias por protegernos, pon esta señal en tu ventana para que cuando pasemos destruyendo, era la ciudad de Jericó, una de las primeras ciudades que destruyeron después de cruzar el río. La ciudad de Jericó. Y le dijeron, pon un cordón, descuélgalo, y cuando veamos ese cordón será la señal de que es tu casa y que no podemos. Y cuando pasaron ellos destruyendo a Jericó, respetaron la vida de Rahab y su familia. Por el temor a Dios, hermanos. El temor a Dios a estas gentes los hacía humillarse. El temor a Dios a estas gentes los hacía tener un respeto muy profundo hacia eso. Y esta es una gran lección para nosotros. Realmente nosotros tememos y respetamos a Dios de tal manera que sabemos que si no estamos con Dios, la ira del Señor es tan poderosa que nos va a destruir. Entonces la lección para nosotros, independientemente de todo lo demás que nos falta ver de este salmo, es que seamos personas sensatas, que nos humillemos delante de Dios y que le ofrezcamos nuestro servicio para que Él no nos destruya. Les agradezco su atención en esta mañana. Vamos a concluir porque ya está a punto de sonar el segundo timbre, pero llévese esto en mente, por favor. Dice, y viéndolos ellos, se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir los otros reyes. Les tomó ahí temblor, dolor de mujer que da a luz, dice el versículo 6. Imagínense. No estaban embarazados, pero les dio dolor como si estuvieran embarazados. O como si estuvieran dando a luz. Imagínense. La mujer, ¿verdad?, que ha concebido y que ha parido, sabe los dolores que son. Entonces, yo les agradezco su atención, meditemos en esto y seguiremos con este salmo, primeramente Dios, la semana que entra. Recuerde el título, por favor. El título es Sión canta al Rey victorioso, y esto que vimos ahora es parte de ese canto. Sión canta al Rey victorioso. Y nosotros, de una manera, y lo vamos a explicar más adelante, somos ese Sión. Dios les bendiga, gracias por su atención. Vamos a ir a Dios en oración para prepararnos y estar allá con nuestros hermanos arriba. Y voy a pedirle al hermano Nicolás que nos dirija en esta oración, por favor. Hay que incluir a nuestro hermano Héctor para que Dios le permita encontrar trabajo. Está en Houston, él mandó muchas saludes.